John Jairo Popeye Velázquez, conocido por ser el mano derecha de Pablo Escobar, fue uno de los sicarios más notorios del cartel de Medellín. Su nombre se ha vuelto sinónimo de violencia y crimen en la historia del narcotráfico en Colombia. Velázquez participó en numerosos asesinatos, secuestros y operaciones que contribuyeron a consolidar el poder de Escobar y su cartel durante las décadas de los 80 y 90. Cualquiera pensaría que personas como él no son capaces de cambiar, pero él sí pudo hacerlo. Quédate hasta el final del video para que descubras el cambio que hizo esta personalidad al final de su vida. John Jairo Velázquez nació el 15 de abril de 1962 en Yarumal, Antioquia, Colombia. Desde temprana edad, Velázquez mostró un carácter fuerte y una inclinación hacia la violencia. Creció en un entorno humilde y tuvo una infancia difícil, marcada por la pobreza y la falta de oportunidades. Sus primeros años estuvieron influenciados por la cultura del narcotráfico, que comenzaba a arraigarse en Colombia durante los años 70. A medida que crecía, Velázquez se vio atraído por el mundo del crimen, donde vio una oportunidad para escapar de la pobreza y ganar poder y respeto. Su entrada en el mundo del narcotráfico fue gradual, comenzando con pequeños trabajos y delitos menores. Con el tiempo, Velázquez se involucró en actividades más peligrosas y complejas, ganando notoriedad y ascendiendo en las filas del crimen organizado. La vida de John Jairo Velázquez cambió drásticamente cuando se unió al cartel de Medellín. Sus primeros trabajos para el cartel involucraron actividades como el transporte de drogas y la realización de cobros. Sin embargo, rápidamente demostró ser un sicario eficaz y confiable, lo que lo llevó a ascender en las filas del cartel. Su habilidad para llevar a cabo asesinatos y secuestros con frialdad y precisión le ganó la confianza de Pablo Escobar, quien lo convirtió en uno de sus hombres más cercanos y leales. La relación entre Velázquez y Escobar se basó en la confianza y la lealtad absoluta, con Popeye desempeñando un papel crucial en muchas de las operaciones más importantes del cartel. Velázquez estuvo involucrado en algunos de los crímenes más notorios y violentos del cartel de Medellín. Participó en numerosos asesinatos, desde figuras públicas, políticos y policías que se oponían a Escobar. Entre sus crímenes más conocidos se encuentra el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989, un evento que conmocionó a Colombia y al mundo. Además, Popeye fue responsable de coordinar secuestros de figuras prominentes, incluidos periodistas y familiares de políticos, como parte de la estrategia de terror del cartel. Las tácticas utilizadas por Velázquez y el cartel eran brutales y efectivas, basadas en el uso de la violencia extrema para intimidar y eliminar a sus enemigos. El impacto de las acciones de Velázquez y el cartel de Medellín fue devastador para Colombia. La violencia desatada por el cartel durante su auge dejó miles de muertos y heridos y sumió al país en una ola de terror y caos. Las actividades criminales de Popeye no solo afectaron a Colombia, sino que también tuvieron repercusiones internacionales, ya que el cartel controlaba una gran parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. La captura de John Jairo Velázquez en 1992 marcó el comienzo del fin para su carrera criminal. Fue arrestado por las autoridades colombianas tras una intensa operación y condenado a 30 años de prisión por sus crímenes. Durante su tiempo en prisión, Velázquez reflexionó sobre su pasado y comenzó a colaborar con las autoridades, proporcionando información valiosa sobre las operaciones del cartel de Medellín y testificando en juicios importantes. Su cooperación fue fundamental para desmantelar partes del cartel y capturar a otros miembros claves. La vida en prisión también llevó a Velázquez a escribir y publicar sus memorias, donde relataba sus experiencias y ofrecía una visión interna de la vida dentro de la cárcel. Además de sus memorias, Velázquez participó en entrevistas y documentales, donde compartía detalles sobre su vida criminal y su relación con Pablo Escobar. Su tiempo en prisión también lo llevó a reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones y a expresar arrepentimiento por el daño causado.
Tras cumplir 23 años de su condena, John Jairo Velázquez fue liberado en el 2014. Su liberación fue controvertida y generó una gran atención mediática. Velázquez intentó reintegrarse a la sociedad, emprendiendo proyectos personales como la publicación de libros y la creación de un canal de YouTube, donde compartía historias y reflexiones sobre su vida como sicario. A pesar de sus intentos de redimirse y distanciarse de su pasado criminal, Popeye seguía siendo una figura polarizante. Muchos lo veían como un asesino despiadado que no merecía la libertad, mientras que otros lo consideraban una fuente valiosa de información sobre la historia del narcotráfico en Colombia. Además de sus proyectos personales, Velázquez participó en conferencias y entrevistas, discutiendo abiertamente su vida en el crimen organizado. Estas apariciones generaron interés y controversia, con algunos acusándolo de glorificar su pasado. Su canal de YouTube atrajo una gran audiencia curiosa por su vida como sicario y su relación con Pablo Escobar, aunque también recibió críticas por la ética de permitirle una plataforma. A pesar de sus esfuerzos por cambiar su pasado criminal, continuó persiguiéndolo y sigue siendo un tema de debate. En el 2018, John Jairo Popeye Velázquez volvió a ser arrestado por las autoridades colombianas. Esta vez, enfrentó cargos de extorsión y amenazas que se derivaron de su intento de mantener el alcohol y la influencia dentro del mundo criminal, incluso después de su liberación. Las investigaciones revelaron que Velázquez había estado utilizando su fama y su presencia en redes sociales para intimidar y extorsionar a empresarios y figuras públicas. Su detención y posterior encarcelamiento demostraron que, a pesar de sus intentos de presentarse como una figura arrepentida y rehabilitada, seguía involucrado en actividades delictivas. Esta reincidencia subrayó la dificultad de desvincularse completamente de un pasado marcado por la violencia y el crimen. John Jairo Popeye Velázquez murió el 6 de febrero del 2020 a los 57 años en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, Colombia. Velázquez fue diagnosticado con cáncer de esófago en el 2019, una enfermedad que se extendió rápidamente a otros órganos. Durante sus últimos meses, su salud se deterioró significativamente y fue hospitalizado en varias ocasiones. A pesar de su condición, mantuvo su presencia en las redes sociales, donde seguía generando controversia y acumulando seguidores. Su muerte marcó el final de una era para muchos que lo conocieron tanto como el temido sicario del cartel de Medellín, como la figura pública que intentó reinventarse después de su liberación. La noticia de su fallecimiento fue recibida con una mezcla de reacciones, desde alivio por parte de las víctimas y sus familias, hasta tristeza por aquellos que veían en él un símbolo de arrepentimiento y redención. Su muerte cerró un capítulo oscuro en la historia del narcotráfico en Colombia, pero su legado y sus acciones siguen siendo objeto de debate y análisis. El legado de John Jairo Velázquez en la historia del narcotráfico es innegable. Su papel como mano derecha de Pablo Escobar y su participación en numerosos crímenes lo convierten en una figura central en la narrativa del cartel de Medellín. A través de sus acciones, Velázquez contribuyó a la consolidación del poder de Escobar y al terror que el cartel infundió en Colombia y el mundo. Su vida y sus crímenes son recordatorios de la brutalidad y la violencia que caracterizaron esa época oscura de la historia colombiana. Sin embargo, su colaboración con las autoridades y sus testimonios también ayudaron a esclarecer muchos de los crímenes del cartel y a llevar justicia a sus víctimas. En conclusión, la vida de John Jairo Popeye Velázquez es un testimonio de los extremos a los que puede llegar el ser humano en su búsqueda de poder y riqueza. Aunque su nombre siempre estará asociado con algunos de los momentos más oscuros de la historia de Colombia, su vida también sirve como un recordatorio de la capacidad del ser humano para reflexionar y buscar la redención. Antes de irte, recuerda suscribirte al canal y darle like. Activa las notificaciones para seguir al tanto de nuestros videos y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.